Vamos a hablar con Eduardo Jerome, fue juez, es abogado penalista y nos va a dar una visión desde el lado de la ley, de la decisión de la Corte Suprema que está siendo aplaudida por un lado y rechazada por el otro. Eduardo Horacio Cavaxo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por conversar conmigo. Bueno, estamos intentando entender qué ramificaciones, qué vericuetos pueden surgir vinculadas a la decisión de la Corte Suprema de dar marcha atrás con el decreto que le daba el lugar en el Consejo de la Magistratura a Doñate y devolvérsela a quien habría sido en primera instancia el merecedor de este lugar, que era Luis Juez. Hay versiones que indican que estas son decisiones políticas en las que la justicia no tiene que meterse, y hay otras que dicen no, la política no puede hacer cualquier cosa y la justicia lo que debe hacer es indicar cómo respetar las reglas de juego. ¿Cuál es su opinión? Bueno, indudablemente la función del Poder Judicial es vigilar, es entender en los casos en que las instituciones de la Constitución se pueden ver afectadas. En ese caso, no solo tiene aptitud el Poder Judicial, sino que tiene la obligación de entrar. El Poder Judicial, y esto está dicho desde antes, los jueces no tienen derecho o no pueden revisar las cuestiones políticas. Por ejemplo, si el gobierno toma una decisión de poner un dólar a tal precio o de exportar o de importar lo que fuere, son cuestiones políticas, ¿no? De fijar la fecha de las elecciones para el mes de junio o para el mes de agosto, son decisiones políticas. Sí. Ahora, cuando esas decisiones van en contra de las instituciones previstas en la Constitución y en las leyes, allí el Poder Judicial tiene la obligación de entrar y juzgarlo. En este caso, fíjense, en este caso la Constitución se reforma en el año 94, se prevé la integración de un Consejo de la Magistratura que antes no existía. Este Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado en forma proporcional, dice la Constitución, a los diversos estamentos vinculados con lo jurídico, sea profesores, sea académicos, sea jueces, sea legisladores, y una ley lo regimenta. Esta ley es cambiada en forma absolutamente discrecional, arbitraria, diría yo, en el gobierno de Cristina Kirchner, cambiándose por completo la integración. Y entonces, de tener una integración equilibrada como lo preveía la Constitución, esa integración pasó a ser solamente para los niveles políticos que tenían las preeminencias más grandes. Las otras, los académicos, los profesores, esos no tenían tanta preeminencia y eran siempre superados en número por los políticos. Quiere decir que cuando este tema se dilucida en la Corte, y convengamos que tardó mucho tiempo en hacerlo, la Corte lo que dijo fue: esto es inconstitucional, porque si se está dando preeminencia a un sector sobre otro, se está olvidando lo que dice la Constitución. Y ahí sí, la Corte Suprema actúa como guardián de la Constitución, que es una verdadera función que debe cumplir. ¿Qué pasa? Cuando dijo, señores, tienen que volver a la integración original, allí empezaron todos, el Consejo de la Magistratura empezó a nombrar, etcétera, y el Congreso debía nombrar también un senador por la mayoría, por la primera minoría, y un senador por la segunda minoría. ¿Qué pasa? Esta gran práctica de hacer trampa, de hacer una trapalonada para evitar cumplir con la ley, la presidenta del Senado dividió arbitrariamente el bloque del Senado, del Frente de Todos, en dos, y entonces dijo: ahora tengo la primera minoría y la segunda minoría, y en vez de nombrar al representante de la segunda minoría, nombro a otro representante kirchnerista. Entonces, cuando ahora interviene la Corte, dice: no, señor, esto es una trampa, porque lo dice con todas las letras: esto es una trampa, esto es una división absolutamente falsa
que no existe en la realidad y yo tengo la obligación de hacer cumplir la Constitución. Y allí es donde deja sin efecto esa solución que se había dado y dice, señores, actúen conforme corresponde por la ley y por la Constitución. Por lo tanto, se debe integrar por un representante de la segunda minoría también. Esto es lo que ha pasado. Ahora, como hay una costumbre de no cumplir con las leyes, ya me he dado cuenta, he leído que se está tramando cualquier martingala, cualquier artimaña para tratar de evitar cumplir. ¿Por qué? Esto es esencial. Ojo, ya esto pasó en la Corte de Santa Cruz, cuando destituyeron al fiscal de Estado de Santa Cruz y el gobierno en ese entonces provincial de Kirchner no lo aceptaba y no lo aceptó y no lo quiso volver a nombrar porque ya estaba removido. Bueno, ¿por qué esto adquiere una importancia fundamental ahora? Porque el Consejo de la Magistratura es el que tiene que decidir sobre los nombramientos y las destituciones de los jueces. Esto es, dominar el Consejo de la Magistratura es de alguna manera saber que los jueces me van a tener miedo porque si no yo los puedo echar. Y ahora, indudablemente, creo que no cabe duda para nadie, que las causas judiciales que tiene en estos momentos la vicepresidente es lo único que la desvela. Y están tratando de hacer todo lo posible para que esas causas no lleguen al término condenatorio con el que seguramente van a terminar, tratando de hacer todas las argucias posibles. Una de ellas es precisamente tener el Consejo de la Magistratura para presionar sobre los jueces. Y aquí es donde no sabemos si se va a cumplir o se va a intentar demorar o no cumplir, se van a tratar de hacer muchas maniobras para no cumplir con el fallo de la Corte. Pero me parece que es un fallo lo suficientemente contundente como para no dar lugar a interpretaciones que no sean obviamente dolosas, que no sean fraudulentas, ¿no? Claro. Eduardo, y la consulta es, porque ahora el 18, si yo no estoy mal informado, tiene que haber un recambio de autoridades, y en este caso, juez, en el caso de que le permitan asumiría de acá hasta el 18, y el 18, ¿quién tendría acceso a esa banca? ¿O volvería a haber una nueva presentación en el caso de que el oficialismo intente presentarse nuevamente por la primera y la segunda minoría? Y bueno, precisamente me refería a eso cuando les decía que cualquier artimaña es posible que hagan, porque si el 18 de noviembre termina el mandato, tienen que volver a elegir. Lo correcto, después de un fallo tan contundente, sería ser, elegimos al representante que nos proponga la segunda minoría. Si no será juez, será otro. Pero es posible que vuelvan a hacer otra maniobra y en ese caso tendrá que intervenir la Corte de nuevo después. Todo es posible porque creo que este tema de los procesos en contra de Cristina es la cuestión fundamental que atañe a la voluntad en estos momentos de la vicepresidenta, y creo que ha sido una de las cuestiones que ha provocado la enemistad con el presidente, que no haya podido cumplir con su segura promesa de impedir el avance de las causas judiciales. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Gerome, que fue juez y es abogado penalista. Desde el oficialismo indican que hay una especie de persecución judicial por parte de la justicia hacia Cristina en un intento de prescribirla, en un intento de sacarla de carrera a sus aspiraciones políticas de aquí a futuro. Bueno, es indudable que esta gente esté blandiendo ese argumento porque no tienen otro. El mejor ejemplo lo tenemos en este juicio de vialidad, en este juicio con las obras concesionadas a Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque las pruebas que todos hemos oído del fiscal Luciani y el fiscal Mola cuando expresaron su acusación hace pocos días,
fueron tan demoledoras, tan contundentes, que ninguna defensa las pudo refutar. Entonces, ¿qué pasa? Como no se pueden refutar las pruebas porque son demoledoras, atacan a los jueces. Hablan de un lawfare, que es en definitiva una justicia en contra de ellos, hablan de todo lo que puede la justicia, los jueces ser contrarios y ser macristas y estar en contra del kirchnerismo, etcétera, pero no hay ninguna defensa real. Cuando Cristina Kirchner fue citada por los tribunales a declarar, hemos escuchado horas hablando, haciendo alegatos políticos, sin referirse ni a un solo de las concesiones que fueron puestas en tela de juicio en la causa, sin refutar ninguno de los cargos. Obviamente no lo ha hecho porque no lo tiene. Entonces, la única salida que tienen es hablar de que hay una persecución política, de que los jueces juegan al fútbol en tal lado, se conocen en tal otro, que uno de los, como ahora acaban de resultar, uno de los funcionarios cercanos al presidente de la Corte tenía relación social con alguien del PRO. ¿Qué tiene que ver eso? Ya la Corte lo ha refutado eso. ¿Qué tiene que ver? O sea, se saca cualquier argumento para impedir que realmente se tome conciencia, por lo menos sus partidarios, de que la están condenando a ella y a todo el séquito de corruptos por un cohecho a la administración pública, que es el peor delito que se puede cometer en un país, que los gobernantes estafen al pueblo que los ha elegido. Clarísimo. Eduardo, le agradezco su tiempo y todo esto que ha compartido con nosotros. Un abrazo y muy buenos días. Que esté bien. Eduardo Jerome fue juez y es abogado penalista.